Es sábado por la mañana en la ciudad. Me llamo Elena y vivo en un piso pequeño. Hoy me he levantado temprano. He tomado un café con leche en la cocina. Después he cogido mi bolsa de tela. Los sábados siempre voy al mercado. El mercado está cerca de mi casa. Camino 10 minutos por la calle. El sol brilla y hace un poco de frío. Cuando llego, el mercado ya está lleno de gente. Hay muchos colores y muchos olores. Los vendedores gritan los precios. Tomates frescos, 2 euros el kilo, dice un hombre. Primero voy al puesto de la fruta. La señora Rosa me conoce muy bien. Buenos días, Elena. ¿Cómo estás?, me pregunta. Muy bien, gracias. Quiero manzanas y plátanos. Rosa pone la fruta en una bolsa de papel. Estas naranjas están muy dulces hoy, me dice. He comprado también 6 naranjas. Pago con un billete de 10 euros. Luego camino hacia el puesto de las verduras. Necesito cebollas, patatas y una lechuga. El vendedor es joven y muy simpático. ¿Quiere algo más, señora?, me pregunta. Sí, también quiero un poco de ajo, respondo. El aire huele a hierbas y a pan caliente. Cerca hay una panadería pequeña. He comprado una barra de pan y 2 croissants. El pan todavía está caliente en mi bolsa. De repente veo a mi amiga Marta. Ella también hace la compra los sábados. Elena, ¡qué sorpresa!, dice con una sonrisa. Nos damos 2 besos. ¿Has comprado ya el pescado?, me pregunta. Todavía no. Voy ahora, le digo. Vamos juntas al puesto del pescado. El hombre tiene sardinas, gambas y salmón. Hoy las gambas están muy frescas, dice. Marta compra salmón para la cena. Yo compro medio kilo de gambas. Después Marta y yo tomamos un café. Nos sentamos en una mesa pequeña. Hablamos de nuestras familias y del trabajo. Esta semana he trabajado mucho, dice Marta. Yo también estoy cansada, le digo. El mercado del sábado es mi momento favorito. Aquí todo es tranquilo y familiar. Antes de irme, compro flores amarillas. Las flores son para mi mesa de la cocina. Adiós, Marta, nos vemos pronto, digo. Adiós, Elena, buen fin de semana, responde. Vuelvo a casa con las bolsas llenas. Las bolsas pesan mucho, pero estoy contenta. En casa pongo las flores en agua. Guardo la fruta y las verduras. Luego preparo las gambas para la comida. La cocina huele muy bien.